¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Los recibo en 55 minutos este martes 14 de enero, casi día de Nuestra Señora del Manejo. La gente se queja porque enero es un mes que vale por dos, pero ya, calma que va avanzando y casi llega a la mitad. Esta noche hablaremos de la modificación de la Ley 225-20, la Ley General de Gestión y Procesamiento de Residuos Sólidos de República Dominicana y las múltiples denuncias que tenemos de distintos sectores. Conversamos con Alberto Lerux, Marino Calderón, presidente y vicepresidente de la Confederación Nacional de Comerciantes de Provisiones, así como con Nelson Bautista, amigo muy querido, representante de Acción Verde Santiago. Nelson va a estar a través de Zoom y casi estoy entrando con él. Tenemos varias preguntas respecto de por qué había que declarar de urgencia la ley 225-20, por qué hay tantas preguntas respecto de no solo la declaración de urgencia, sino de las modificaciones de los artículos que se ha hecho a esta ley. Se modificaron artículos como el 16 y 17, el artículo 4 en sus numerales 11, 38 y 39, y se adicionaron artículos que no tenían. Además, esta conversación nos lleva a poner la mirada sobre el fideicomiso de residuos sólidos, al que más adelante le pondremos una mirada más profunda. Mientras tanto, recibo a Nelson Bautista de una vez. Esto es friendo y comiendo para que nos alcance el tiempo, porque es de noche. Y Nelson, desde Santiago, gracias por tener la cortesía de quedarte hasta esta hora para conversar con nosotros. De antemano te digo que quiero saber, o todos queremos saber, cuál es el ruido detrás de la ley 225-20. Buenas noches, amigo querido, ¿cómo estás? Hola, Yelisa, buenas noches. Mi año ha empezado muy bien, especialmente por tener el privilegio y el placer de conversar contigo esta noche. Amén, ese cariño es mutuo, usted lo sabe. Nelson, ¿de qué se trata la ley 225? ¿Por qué había que modificarla? ¿Y por qué había que declararlo de urgencia? Fíjate que cada vez que se quiere pasar algo de urgencia, nos aprovechan en Navidad, ¿qué cosa? Así es, mira, la ley 225-20, como has descrito, es la ley de manejo y coprocesamiento de residuos sólidos, y en el Cibao a esa ley que se aprobó en el año 2020, o sea, es una ley relativamente nueva, le decimos un término que es muy popular, que es calimocho. Esa ley se aprobó calimocha en el 2020 porque dejó fuera, por razones de que tenía más de 10 años en discusión en el Congreso y no terminaban como de ponerse de acuerdo entre un tema y el otro, dejó a medio tratar, por ejemplo, temas tan cruciales como los plásticos de un solo uso. Esos plásticos llamados, por ejemplo, foam, llamados chicharrita, solvetes, esos tipos de envases que se usan unos minutos y ya, van al ambiente y contaminan por siglos. Alguna gente dice 500 años, pero todavía eso casi nadie lo ha medido porque aún no hay forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde que la misma promoción estamos muchos abogando por una modificación para enmendar entuertos. Nos llamó la atención que en un momento dado se sometiera un proyecto de ley de modificación el año pasado y dijimos, bueno, tal vez esta es la oportunidad de que arreglemos la carga y hagamos una ley más justa y adaptada a las demandas de la sociedad moderna y a los países de la mayor parte del mundo. Pues para sorpresa nuestra, no. Nos dieron una especie de palo acechado, con una aprobación al vapor y de urgencia de una ley que no resuelve ninguno de los problemas o casi ninguno de los problemas que planteaba la legislación original. Y de ahí nuestra sorpresa, y en esa parte coincidimos con el empresariado y con los sectores productivos de que a lo mejor el espíritu central detrás de la modificación de esta ley está ese espíritu de recaudar más dinero suyo y mío. Todos los dominicanos, de un modo u otro, pagamos un impuesto fijo anual por concepto de esa ley. Y a pesar de que ese impuesto en un año promedio representa cerca de 2.000 millones de pesos para el Estado, parece que no ha sido suficiente y hay una angurria, un deseo de algunos legisladores de incrementar aún más ese impuesto. Nelson, ¿por qué había que modificarle todos estos artículos y por qué había que adicionarle artículos que hablaran de impuestos que van desde 1.200 pesos hasta 10 millones de pesos? ¿Es esto realmente adecuado? ¿Es equitativo? Algunos empresarios lo han juzgado como tú dices, como un palo acechado y lo han dicho de manera repetitiva.
Y uno se pregunta por qué hay que aprobar una ley que perjudique sectores económicos cuando son los sectores económicos los que impulsan el crecimiento, no solo de la sociedad, sino del país de manera completa. Mira, en ese punto estamos de acuerdo con los empresarios. Nuestra hipótesis de por qué modificaron ese artículo así de manera tan agresiva es porque ha declarado recientemente el director de Dominicana Sostenible, que es el fideicomiso que maneja estos recursos, que está prácticamente en quiebra. Y eso es, como dijiste hace un rato, un capítulo para otros episodios, para tratarlo más en detalle. Entonces, al no tener dinero, han buscado la vía fácil siempre, que el que paga, pague más. Nosotros coincidimos con los empresarios en eso, pero por razones distintas. Nosotros somos de opinión desde el sector ambiental que la ley debió modificarse primero para ponerle un plazo finito, definitorio, a la emisión de residuos de un plástico de un solo uso, que son la mayor parte de los contaminantes que llegan a nuestras calles, a nuestros cuerpos hídricos, a nuestros vertederos. Entonces, en la ley actual no hay ningún plazo para terminar con este contaminante. Nosotros estamos proponiendo y mandamos una carta al presidente de la Cámara de Diputados de que eso tenga un plazo de no más de 2 años para su fin. Ahora, en términos de los recursos, mira la gran injusticia en la que se incurre cuando se generalizan estos impuestos sin ser selectivos. Una empresa promedio, vamos a poner tu caso, que eres una comunicadora, que tienes una plataforma que genera ingresos por un monto X de dinero. Sin embargo, tú en tu labor productiva no generas grandes cantidades de desperdicio porque tu trabajo es mayormente intangible, es electrónico, es digital. Tú no procesas productos, prácticamente no generas más residuos que lo que generas en tu casa. Suponiendo que tú factures, por decir un número, 1 millón de pesos por tu proceso, tú vas a pagar el mismo impuesto que una empresa que todos los días emite contaminantes a la calle. Y eso es absolutamente injusto. Y absurdo, hay personas que, empresas enteras, que no generan prácticamente residuos y que por su volumen de facturación van a pagar más dinero que una empresa de plástico, por ejemplo, que sí emite contaminación permanente. Entonces es un absurdo tal, y nosotros le estamos proponiendo a contrapelo de eso, que se aplique una máxima jurídica muy simple que dice: el que contamina paga. ¿Quién debe pagar ese impuesto para que de sostenible sea sostenible? Bueno, los que emiten los contaminantes. En este caso particular, usted se pone a ver los estratos que clasifican cada vez que un camión de residuos llega al vertedero, sea de Duquesa, o sea de Rafael en Santiago, y usted ve cuánto plástico hay ahí. Bueno, la mayor parte. Entonces, ¿quién emite esos plásticos? Ese tiene que pagar más que aquel que no emitió nada. Claro. Y después de ahí vamos escalando a las empresas que más demandan el servicio, son las que más tienen que pagar, no el ciudadano común y corriente como tú y como yo. Nelson, ¿cuáles serían las vías en este momento para hablar de consensuar los artículos que tiene la ley, ya que no se consensuó previamente? Si las asociaciones están en este momento reclamando que le dieron un palo acechado, es porque precisamente no hubo ningún tipo de consenso. Bueno, es evidente que no lo hubo, porque vamos a decir algo. Si no lo hubo con los sectores económicamente poderosos, que son las asociaciones de industria, de comerciantes, etcétera, etcétera, de todo el país, de zona franca, mucho menos lo va a haber con los ambientalistas, que es con el último sector que normalmente nuestros honorables legisladores se reúnen. Entonces, nosotros remitimos la comunicación a la presidencia de la Cámara de Diputados, que ha sido una persona, Alfredo Pacheco, habitualmente que tiene tendencia a escuchar los sectores, y al presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para que, como esa ley tiene que pasar ahora por el tamiz de los diputados, hagan las vistas públicas, escuchen todos los sectores productivos, desde luego los empresariales, que escuche al sector del gobierno que haya impulsado esa ley, que todavía no sabemos quiénes son, pero que nos escuche a nosotros también, y que hablemos de eso, que hablemos de esos plazos que no está incluida en la modificación, de la reducción hasta eliminar a cero la emisión de los plásticos de un solo uso. Que hablemos de la responsabilidad extendida del productor más allá de lo que ocurre ahora. ¿Qué significa a esto? Que si Yulisa Céspedes compró una botellita de agua o una bebida gaseosa y esa botellita no tiene ningún valor de recuperación y termina en el zafacón o termina en la calle,
se acumula por miles, tapa los invernales, tapa los cuerpos de agua, incrementa las inundaciones, afea el paisaje, daña los ecosistemas. Bueno, si esa botellita tuviera un valor X, por decir algo, 50 centavos, un peso, tú puedes estar segura que habría muchos padres y madres de familia en las calles recogiéndola para ir a reclamar ese valor de recuperación que debe pagarlo el que hace el producto, como ocurre en la mayoría de los países organizados. Entonces, eso también hay que incluirlo, pero también en esas vistas públicas nosotros queremos hablar de cómo el Estado es copartícipe de que las pequeñas industrias que pueden trabajar con productos biodegradables, o sea, con envases biodegradables para reducir la cantidad de desperdicio que llega a los vertederos, son muy costosos porque el Estado prefiere, por ejemplo, gastar cada día entre 1 y 2 millones de envases desechables en el desayuno y la merienda escolar o en los comedores económicos. Entonces nosotros estamos proponiendo que el Estado en plazos graduales de 20% por año empiece a comprar obligatoriamente un 20% el primer año de envases biodegradables, no biodegradables ficticios de que plástico con aditivos, no, envases compostables, hechos de materiales que se descompongan. ¿Para qué? Para motivar una pequeña industria de eso que vaya creciendo, o hasta los grandes industriales si quieren ponerse a eso, y que todos podamos comprar a precios competitivos vasos y platos y enseres de cartón, de papel comprimido, de bagazo de caña, de yagua, de lo que sea. Y eso se hace si el Estado lo incentiva, y el Estado debe ser el primer compromisario. Nelson, gracias. Gracias por estos minutos. Sabes que tenemos conversaciones pendientes de estos y otros temas, y que este tema de la ley de 225-20 amerita una conversación más amplia donde tú estés. Así es que seguiremos dando seguimiento, valga la redundancia, a lo que suceda con esta ley. Gracias a ti, Yulisa, por esta ventana abierta a la gente que entienda que es un problema que nos afecta a todos por igual. En el Cibao decimos, todo el que tiene el ombligo por delante va a pagar impuestos, más impuestos por esa ley. Y eso no es justo. No es justo, así es. Gracias, Nelson Bautista, director ejecutivo de Acción Verde de Santiago.